Ok, compañeros y compañeras, vamos a dar inicio a este nuevo punto social, Sí, porque esto en no el cual nos funciona. reunimos en esta Se va la oportunidad señal a acá propósito de las declaraciones, más bien dicho, del intendente de Santiago, Felipe Guevara, en la cual, cierto, él planteaba una pregunta, ¿qué tienen que ver no más con el hambre? En esta oportunidad vamos a dar como presentación a los compañeros y compañeras que van a intervenir el día de hoy en este conversatorio. Primero está la compañera Jimena, representante de la salud, para resumir un poco el currículum que tiene la compañera, hartos años de lucha igual también. Luego viene el compañero Jorge Rifo, de San Bernardo, profesor también, al igual que el que habla. La compañera Patricia, casi fundadora del movimiento y coordinadora del Frente de Trabajadores No Más FP. Bienvenida igual. El profesor Marco Díaz, también miembro de la coordinadora No Más FP. Ya, dar inicio y en honor al tiempo, así que vamos a dejar la palabra con la compañera Jimena, a propósito de estas declaraciones de Felipe Guevara y toda la significancia que tiene derogar, ¿cierto?, esta ley espuria que fue creada en dictadura. Tiene la palabra, compañera. Sí, primero que nada, mi nombre es Roxana Guajardo, ¿ya? Pero entendemos que un tanto nombre y tanta cosa. Bueno, un saludo primero que nada, sí, a todas y todos. La verdad es que hoy día con la situación de salud dada por el COVID-19, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, y principalmente hoy día azotando a lo que es cierto América, en números que son realmente desbordantes. O sea, hay más de 300.000 muertos a nivel país, pero hay más de 100.000 solo en Estados Unidos. Y hoy día con números además que nos preocupan no solo en Chile, sino que también en Ecuador, en Brasil, en Perú. Y que nos llama alarmantemente a pensar en qué situación hoy día nosotros estamos, pero también qué situación en la que hemos vivido y en la que hemos tenido hace muchos años. Y la precariedad en la salud pública, como también ha sido en el tema de las pensiones, en el tema de la educación, tiene que ver con una sola definición, que es que nosotros no tenemos seguridad social. Y la seguridad social, ¿cierto?, no es solo brindar buenas pensiones, sino que tiene que ver con la enfermedad, con la invalidez, con accidentes de trabajo, con muchos otros temas. Si nosotros tuviéramos hoy día un real sistema de seguridad social, probablemente estaríamos hablando de otra situación en la salud de Chile. ¿Qué tenemos hoy día? Tenemos sistemas, ¿cierto?, de AFP, que lo vamos a discutir probablemente más adelante, pero tenemos un sistema de salud que está segregado en lo que es la salud pública y la salud privada, pero que no guarda ninguna relación en cantidad de ingresos que recibe cada uno de los dos sistemas y en la cantidad de población que tiene que atender la salud pública o la salud privada. Y además que las políticas, ¿cierto?, en este modelo neoliberal, lo que han hecho por más de 30 años es venir a desmantelar, como decimos nosotros, la salud pública. Por lo tanto, cuando nos dicen que no estábamos preparados para la pandemia, probablemente ningún país estaba preparado para la pandemia. Pero los países que no cuentan con seguridad social para todas las personas que habitan en el territorio, más lo están pasando hoy día. ¿Por qué? Porque la salud se ha puesto como un bien de mercado, por lo tanto, va a ser la capacidad que tú tengas, ¿cierto?, de dinero para poder acceder a la salud, pero también porque se ha ido precarizando, ¿cierto?, los sistemas públicos, tanto la atención hoy día primaria como también la terciaria, que son los hospitales. Entonces, cuando el intendente dice que tiene que ver el hambre con la no más FP, es lo mismo que nosotros dijéramos que tiene que ver el hambre, el no tener vivienda, el no tener acceso a la salud, el no tener acceso a una salud digna. ¿Qué tiene que ver eso hoy día? Tiene que ver con que las personas hoy día están sufriendo las consecuencias, ¿cierto?, de la pandemia, pero no solamente por el coronavirus, están sufriendo por las malas políticas públicas que los gobiernos hoy día han instalado para enfrentar la pandemia y que vienen de hace muchos años atrás. Yo creo que se va a dar un poquito más la discusión más adelante, pero hoy día estamos enfrentados a grandes desafíos, no solamente hoy día atender los pacientes, porque ustedes han escuchado las noticias, ya vamos sobre más de 80.000 personas, ¿cierto?, casos totales de COVID-19 en el Chile, pero con un número de más de 890 fallecidos, y lo que se viene para la semana es crítico,
Creemos nosotros que luego vamos a pasar los 1000 muertos y son hermanos y hermanas nuestras que están hoy día sufriendo en los servicios de urgencia, los servicios hospitalizados, y que no se ve un buen futuro, y no solamente porque dicen que las personas no nos cuidamos, sino que tiene que ver también con las comunicaciones que ha dado este gobierno, ¿cierto? Los mensajes errados, incongruentes, de llamar a una nueva normalidad, cuando no estaban las condiciones para ello. El decir que íbamos súper bien, cuando en realidad nosotros como trabajadores de la salud sabíamos que las condiciones previas ya eran precarias, por lo tanto iban a ser complejos los días de la pandemia a fines de mayo y como estamos hoy día. Y sin embargo se llamó a la nueva normalidad y eso tuvo su efecto en la población, y hoy día estamos pagando las consecuencias las personas que están en las urgencias, las que han fallecido, las que han podido ser conectadas a ventilador, las que no han podido ser conectadas a ventilador. Así que nos preocupa la situación hoy día, sobre todo en la región metropolitana, que yo veo aquí los compañeros de San Bernardo, Maipú, y también la situación que está viviéndose hoy día en Puente Alto, porque son las comunas que más número de contagiados y de personas hoy día activas con el COVID-19, pero es donde también están falleciendo la mayor cantidad de personas. Cuando ustedes miran los números de 49 fallecidos, que fue el número de hoy, solo el suroriente tiene más de 25, 30 fallecidos diarios. Y eso es preocupante, que además ahí las cifras no nos calzan. Y eso es otro tema que yo creo que es parte de la discusión, que ha sido la poca transparencia de la información por parte de este gobierno, del manejo de la pandemia, y no solo para nosotros como pueblo en general, sino que también para las comunidades científicas y los trabajadores de la salud y los expertos que deberíamos ser los que están atendiendo a los pacientes, y no necesariamente los ministros que hoy día claramente no están a la altura ni de esta pandemia, ni de un pueblo que hoy día necesita soluciones urgentes. Me quedo hasta ahí porque sé que los compañeros también tienen que ir un poquito con la discusión. Muchas gracias, compañera. Igual muy bien centrado desde la propuesta de Noma FP, que dice que el destino de los ahorros debe ser para pagar pensiones y en el caso de invalidez o muerte, estar al servicio de esto. Dejamos entonces con la palabra a la compañera Patricia Lillo, de la Asamblea Territorial, ¿cierto? Coordinadora Maipú Cerrillo. Patricia tiene la palabra. Wow, ¿qué hice? No sé qué hice. Ay, espérate. No puedo, no me veo. ¿Se escucha? Sí. Adelante, Patricia. Ya. Bueno, como decía Patricio, soy de Maipú Cerrillo, que es la coordinadora que nosotros tenemos acá. Hola a todas y a todos. Mira, un poco yo me quedé pensando en lo que decía Roxana, ¿ya? Y en lo que yo me toca vivir. Por ejemplo, vivo en una villa que se tapa la pobreza. En una villa donde la gente usa mucho lo que es la tarjeta de crédito. Y yo me he hecho la pregunta muchas veces, ¿qué pasa si a las personas se le quita esta tarjeta de crédito? Yo creo que se termina siendo tan pobre como toda la población, que hoy día se está reflejando la pobreza en estas protestas que se están haciendo en algunas comunas. Cuando a mí me quedó mucho dando vuelta cuando Guevara dice, ¿qué tiene que ver el no más AFP con el hambre? No sé, definitivamente nos damos cuenta que ellos viven en otro mundo, no viven en nuestro país, no viven en nuestra realidad. Porque cuando el 18 de octubre se sale a la calle y los jóvenes que empiezan a ver esto que está ocurriendo, que está pasando con sus abuelos, y siempre fueron las pensiones. Siempre fue el tema, siempre fue el tema de esta lucha. ¿Por qué llego a viejo teniendo una pensión tan indigna, tan miserable, siendo que trabajé toda mi vida? Claro, uno puede decir los sueldos son malos, pero lo que decía un poco Roxana, o sea,
de no tener seguridad social, lo más probable que sí, también a lo mejor estaríamos colapsando y todo, pero a lo mejor la forma de haber llevado esto sería bastante distinto. Por ejemplo, nos damos cuenta que se dan que el gobierno dice, son 2,5 millones de cajas, después no, son del 40% más vulnerables, no, a ese que pertenece al 70% del 40%, y al final tú te quedáis dando vueltas y te dais cuenta que a quién se le compraron las cajas, siendo que hay tanta gente que produce, que tú le puedes dar trabajo, y los mismos se siguen dando vueltas los dineros en las mismas familias que son las que llegaron a manejar este país, y justamente lo llegaron a manejar con las AFP, porque de ahí sacaron los dineros, la plata que ellos manejan son nuestras platas, que se fueron haciendo millonarias a costa nuestra. Entonces, hoy día, ¿qué nos queda? Decir el cómo enfrentamos esta situación, cómo estamos viendo que dentro de todas las comunas y a nivel nacional están naciendo las ollas comunes que yo nunca me imaginé que iban a volver. Yo lo viví en los años 80. Ya hay unos otros que con el apellido hacíamos ollas comunes para ayudar a los chiquillos que estaban ahí, pero no era por una necesidad que a lo mejor no podía ir a almorzar, era porque estaba ahí en su batalla, para que pudiera seguir estando y teniendo la fuerza, que a nosotros ya a lo mejor se nos hace más difícil comer, más difícil, a lo mejor no gritar, pero se nos hace más difícil otras cosas. Entonces, yo creo que hoy día esta situación la estamos pagando todos, de una u otra manera. Hoy día, por ejemplo, estuve en la feria y realmente ver la solidaridad del más pobre, todos los caseros que uno le compra todos los domingos, ellos dándonos los alimentos porque los vamos a repartir, porque acá en la villa tenemos varias familias con problemas que no tienen para comer, entonces que están quedando cesantes. Pero como les decía al principio, es una villa que se tapa la realidad. Y yo creo que hay que ir de a poquito, no que nos pongamos letrero ni mucho menos, pero ir de a poquito destapando esto y darnos cuenta que no hay otra forma de poder dar a conocer lo que está pasando si no decimos, oye, hoy no estoy mal. Así como un compañero dijo, oye, me dio el COVID-19 y yo lo apoyé, y yo creo que todos nosotros lo estamos apoyando, porque a lo mejor nos puede dar mañana a nosotros, a lo mejor también podemos estar pasando necesidades nosotros mañana. Entonces, por eso nuestra lucha, esto de qué tiene que ver una cosa con la otra, sí, yo creo que desde nuestro movimiento, que es el No Más AFP, yo creo que es como siempre lo hemos dicho, es el pilar de todo. O sea, si las AFP o sea, yo creo que sí, va a llegar un momento que sí se van a terminar, este cambio social va a venir, esta seguridad social va a venir, y lo más probable cuando tengamos otras pandemias o tengamos otras calamidades, vamos a poder salir a lo mejor de una forma mucho más solidaria de esto. Bueno, lo dejo hasta ahí para poder seguir y ver si arreglo mi cámara. Gracias, Patricia. Tocaba un punto muy importante, que es el inicio de la propuesta técnica que tiene Noma FP. Ojo que acá se apunta al seguro social solidario, administrado por un sistema público, no privado, con financiamiento tripartito. Ahora vendría el compañero de la Asamblea Territorial, San Bernardo, compañero Jorge. Te hago la palabra. Adelante, compañero. Bienvenido. Sí, hola, buenas noches a todos, a todas, quienes nos ven por Facebook y por otras redes sociales. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación. Queremos aprovechar esta oportunidad para contar un poco lo que está pasando acá en la periferia, en San Bernardo. Como decía Roxana, la zona sur tal vez se está siendo de las más afectadas por esta pandemia. Pero bueno, apuntando al tema central, apuntando al tema que dio origen a esta conversación, cuando Guevara dice lo que dice, qué relación tiene la AFP con el hambre, es simplemente una expresión que históricamente la élite chilena,
esta llamada fronda, ¿cierto? Ha demostrado con su arrogancia. La élite chilena, esta fronda, es arrogante, es indolente, y lo que dice el intendente Guevara es simplemente una expresión de aquello. O sea, ¿qué tiene que ver que haya pobres, ¿cierto? Que haya hambre con el sistema que nosotros generosamente administramos? Por favor, ¿qué tiene que ver? Lo mismo escuchaba delante al ministro Mañalich, cuando dijo: "Oh, yo no sabía que había tanta pobreza, tanto hacinamiento en la región metropolitana". Bueno, es lo mismo. Eso demuestra que esta gente, esta, insisto, denominada fronda, vive en otra realidad. Vive en una realidad que tiene que ver con el poder que ellos siempre han administrado. Entonces, la verdad es que no nos sorprende este tipo de expresiones. Más bien nos dan rabia, ¿cierto? Y nos impelen a continuar con esta lucha. Y cuando podamos volver a las calles, lo vamos a seguir haciendo. ¿Ya? Es un poco nuestra impresión respecto a estas nefastas declaraciones de Guevara, de Mañalich, y en definitiva de todos quienes nos gobiernan. Bueno, ¿qué tiene que ver entonces Norma AFP con el hambre? Efectivamente, el decreto ley 3500 no solamente establece un nuevo sistema de pensiones, de invalidez y sobrevivencia, sino que también este decreto del 3500 pasa a formar parte de todo un complejo estructural de las reformas que se impusieron en dictadura. ¿Qué quiero decir con esto? El decreto ley 3500 hay que entenderlo junto a la Constitución del 80, junto a la reforma laboral de José Piñera, ¿ya? Autor también de este decreto de 1500, y también con la reforma a la salud, que tiende a la privatización. Recordemos que el mismo decreto 3500 hace alusión a la ISAPRE, hace alusión al sistema de salud, entendiéndolo como un sistema, entre comillas, de seguridad social que tiende a ser administrado por privados. Entonces, eso tiene que ver el hambre, pues, señor Guevara. Eso tiene que ver la pobreza, señor Mañalich, ¿ya? Que usted al parecer no conocía. El decreto de 1500 impone, ¿cierto? O es parte de este complejo, como decía, estructural de las reformas que impuso la dictadura para imponer acá en Chile el neoliberalismo. No es casualidad la Constitución del 80, que tenemos que cambiar a través de una asamblea constituyente. No es casualidad la privatización del sistema de salud, que muy bien describía Roxana las consecuencias que está generando en nuestra población, y no es consecuencia tampoco la reforma laboral con el nuevo Código del Trabajo que impone la dictadura de Pinochet. Entonces eso tiene que ver, ¿ya? Con eso tiene que ver la pobreza, con un modelo neoliberal implementado a través de estos instrumentos que acabamos de describir. Así que eso, Pato, no sé si queda más o menos claro. Sí, ya vamos entrando al desarrollo de la idea, está quedando más o menos claro. Solamente un dato referir a los compañeros y compañeras que nos ven al otro lado de la red. En el último trimestre se perdieron más de 40.000 millones de dólares. Para el común de la gente es difícil entender o poder imaginarse esta cantidad de dinero. El vocero nacional planteaba que algo tan concreto de entender esta pérdida es cuánto cuesta un hospital de alta complejidad. Se calculaba alrededor de 535.000 a 537 millones de dólares. Se perdieron más de 40.000 millones de dólares, que son, cierto, del ahorro de todos los chilenos y chilenas. Así que al decir que Guevara, ¿qué tiene que ver con el hambre de la salud, el hambre de la educación, el hambre de los más vulnerados? Creo que aquí está patente. Así que muchas gracias, compañero. Ahora vendría el compañero Marcos, profesor de filosofía. Tiene la palabra, compañero Marcos, adelante. El audio... Ahora sí. Ahora sí. Vuelvo a saludar a todos los que están escuchando. La verdad es que uno como profesor
profesor de una escuela municipal en la comuna de Recoleta, uno entiende que el virus, este COVID, vino a desnudar la realidad de todo un país. Un país que no tiene derechos sociales, un país donde, ¿por qué se tuvo que a última hora, corriendo, darse cuenta que las instalaciones de la salud pública cada día son más precarias? Los trabajadores de la salud, y en esto quiero hacer un reconocimiento a todos los trabajadores de la salud, a todos los que cumplen la infinidad de funciones que se desarrollan, porque vienen hace años diciéndonos que la salud pública está en crisis. Lo vienen diciendo hace años. ¿Y qué han recibido? Han recibido sumarios, despidos, palos, dirigentes presos, y nos enfrentamos entonces a una urgencia real y nos damos cuenta que la salud en Chile, como ha sido mercantilizada, nos enfrenta a esta tragedia que hoy día estamos viviendo. Entonces, cuando el intendente Guevara dice ¿qué tiene que ver las AFP con el hambre?, no está entendiendo la dicotomía tremenda en la que vive este país. En este país, el 11 de septiembre de 1973, se instaló una política de barrer con los derechos sociales, no solo con la salud, con la educación, con la recreación, con la cultura. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad de las AFP, nos estamos enfrentando a un paradigma, a la estructura de una sociedad que se sustenta en el esfuerzo de millones y millones de hombres y mujeres que todos los días se levantan a sacarse la cresta para seguir desarrollando este país. Pero las ganancias de ese esfuerzo la acumulan unos pocos. La ganancia de ese esfuerzo la gozan unos pocos. Entonces, cuando queremos terminar con el 3.500, cuando queremos terminar con las AFP, queremos terminar con un paradigma de país e instalar un nuevo paradigma, un paradigma de derechos sociales, un paradigma donde la educación sea la preocupación constante de todos y todas las chilenas y chilenos, un país donde los viejos tengan derecho a una vida digna. El 3.500 es el sinónimo de la muerte. El 3.500 es el sinónimo de la miseria. El decreto ley 3.500 instituyó, consolidó la miseria para miles y miles de chilenos y chilenas. Entonces, cuando la Coordinadora Nacional No Más AFP dice no más AFP, está diciendo no más hambre, no más miseria, no más injusticia. Y por eso tenemos la fortuna, la suerte de estar instalando esta propuesta de no más AFP, que no fue recogida por las autoridades porque un día despertaron, oh, qué buena onda, escuchemos hoy día al pueblo, a ver qué está diciendo el pueblo. Ah, mira, el pueblo dice no más AFP. No, llevamos años marchando, hemos sido reprimidos, hemos sido ridiculizados, hemos sido incluso invitados a comisiones para después no ser escuchados. Entonces, la dinámica y la fuerza que toma esta propuesta, y que hoy día tiene algunos senadores que efectivamente se han hecho parte de esta intención de derogar el decreto de ley 3.500, se sustenta en lo que comentaba Patricio hace un rato atrás. 40.000 millones de dólares perdidos en el primer semestre de este año. La quiebra de la TAN significa una significativa pérdida para nuestros ahorros previsionales. Entonces, ese es el momento, hoy, frente a esta urgencia y frente a la miseria que este virus ha deverado, es el momento de recuperar nuestros recursos, recuperar nuestros ahorros, pero por sobre todo recuperar un paradigma que la dictadura trató de borrar, que es el paradigma de los derechos sociales, el paradigma que somos un cuerpo completo de hombres y mujeres que tienen derecho a una vida digna y a un mejor pasado. Por ahí me quedo yo. Muchas gracias, Marco. Continuando con el conversatorio, solo centrar una pregunta, que por qué algunos aún insisten en mantener este sistema. Con todo lo dialogado acá, se entiende que los privados tienen demasiados intereses. Hoy nos enfrentamos a lo que quiere hacer las AFP con la TAM. Luego van a hacer ciertos otros holding y en el fondo siguen precarizando el ahorro y perpetuando la vejez.
para entrar en el desarrollo de la idea esta, plantea la crisis actual en perspectiva irremediable. La compañera que al principio, disculpa el nombre, Roxana, no era Jimena, tanto nombre y no es la única reunión que tenemos por ahí, así que me disculpa por el nombre. La crisis actual y perspectiva remedial, compañera, en salud, ¿qué podemos hacer frente a esta crisis del actual sistema? La propuesta está del NOMA FP, pero desde el sentimiento salud, lo que ven a diario, lo que están pasando ahora los compañeros y compañeras de la salud. Compañera. Sí, sí, primero que nada, comparto lo que han dicho los compañeros y lo que plantea Marco es cierto. O sea, de hecho, ustedes pueden ver el informe inclusive que saca la CEPAL la semana pasada, en donde van a aumentar el número de pobres, ¿cierto?, a raíz de la pandemia. Por lo tanto, todos los esfuerzos realizados en ese tema van a estar en retroceso. Y la desigualdad también, y va a ser marcada en este país y en los países que están al lado de nosotros más que en el otro lado. Y no para la desigualdad hacia los sectores empresariales, sino que hacia los sectores populares. En el tema de salud tenemos hartos desafíos. Los inmediatos son hoy día poder dar respuesta al número de personas que van a llegar enfermas, ¿cierto?, a la urgencia y van a requerir cupos de UCI, pero también entender que el que lleguen nuevos monitores o ventiladores no va a solucionar el problema de salud, porque esas personas ya llegan graves a los hospitales. Hoy día lo que se requiere es detener la transmisión del virus. Y ustedes han visto en estos últimos 2 días, cuando la subsecretaria de Salud recién le está poniendo el acento a lo que son las residencias sanitarias para los casos positivos. Situación que te correspondía ser la primera política de salud pública tomada cuando tenían los primeros casos del COVID-19 en Chile, que era tomar los exámenes, hacer la trazabilidad, ¿cierto?, y aislar a esas personas para que no contagiaran al resto. Y recién hoy día, con esta situación actual, ellos están poniendo hincapié en que todos van a tener que irse a la residencia sanitaria. Cuestión que sabemos que en las comunas populares eso no va a pasar porque no hay residencia sanitaria hoy día en esas comunas, ¿ya? Y las que están en otro lado tampoco están siendo ocupadas. Entonces, ya llegamos tarde con eso, estamos llegando tarde con los ventiladores, porque tú tienes que tener capacidad instalada en los hospitales para poder tener ventiladores y poder tener un paciente en unidades críticas. Tenemos hoy día sobre un 93% ocupación de la región metropolitana, sobre un 80 y tanto por ciento a nivel nacional. ¿Qué queda por convertir para recibir los pacientes hoy día en el sector privado? Y nosotros también estamos exigiendo en los hospitales institucionales, como de Fuerzas Armadas y Carabineros, que ellos hagan el mismo esfuerzo que hoy día han hecho los hospitales públicos, que atienden al 80% de la población de Chile, en reconvertir camas de UCI. Pero ¿qué tiene que pasar después de esta pandemia? Tiene que pasar algo que, igual que el NOMA FP, que estamos pidiendo un cambio estructural importante, que es terminar con la administradora de fondos de pensiones y avanzar a un sistema solidario, ¿cierto?, de seguridad social. En salud tenemos que terminar con este sistema del sector privado y sector público. Tenemos que avanzar hacia un sistema único, universal de salud, ¿ya?, que dé garantía, ¿cierto?, no solo en el acceso a la salud, sino que de la atención real y de resolución de los problemas. Y tenemos que remirar también la atención primaria. Hoy día, si tuviéramos una atención primaria fortalecida, probablemente tendríamos un seguimiento correcto y adecuado, ¿cierto?, de las personas que hoy día están positivas y de sus familias. Pero este gobierno y los anteriores se han olvidado, ¿cierto?, de la atención primaria, que es un pilar fundamental de la salud comunitaria y de la salud pública. Necesitamos también medidas urgentes que son en relación al presupuesto de salud. Nosotros no podemos continuar con el presupuesto de salud como está hoy día. Tenemos que aumentar a sobre el 6% del PIB para salud, y esos son cambios estructurales, pero importantes ahora, hoy día, no para mañana. Por lo tanto, esos cambios que nosotros estamos exigiendo son para mejorar la disponibilidad de insumos, de infraestructura, de equipamiento y también de trabajadores y trabajadores de la salud que puedan atender a la mayoría de la población. ¿Qué ha sido también nuestra lucha como trabajadores de la salud? Que estuvimos, ¿cierto?, durante la revuelta social, es también exigir el cambio constitucional, porque como ustedes saben, solamente está garantizado en esta actual constitución espuria el acceso a la salud, y nosotros queremos que esté garantizado el derecho a la salud, y para eso también tenemos que avanzar. Quizá va a ser un camino un poquito más largo, ¿cierto?, pero el cambio constitucional, con una real asamblea constituyente, ¿cierto?, que podamos nosotros hacer una constitución que sea soberana, plurinacional, y también con paridad.
pero necesitamos cambios hoy día para enfrentar la pandemia, los que vienen después para hacer los cambios que necesitamos en la salud pública y también, ¿cierto?, después avanzar en temas más trascendentales. Lo que no puede pasar hoy día es que las personas se mueran en las urgencias esperando atención, ¿ya? Y teniendo clínicas que a lo mejor hoy día tienen capacidad de atender los pacientes. El gobierno tardíamente ha tomado el tema de la pandemia en serio, creemos nosotros. Cuando Mañalich dice que se le cayeron los naipes o no sé, las frases que dijo, si tú haces una predicción de cualquier modelo en un sistema que está precarizado, privatizado, abandonado, como es la salud pública, ningún modelo te va a servir, ninguno. Por lo tanto, si eres un ministro de salud, tienes que conocer la situación actual. Y ahí el compañero San Bernardo tiene razón. Ellos no tienen ninguna sintonía con lo que pasa hoy día en la vida real de las personas que habitamos este territorio. No tienen idea de lo que pasa en Puente Alto, no tienen idea de lo que pasa en San Bernardo, en Recoleta, en Maipú, porque ellos viven en otra burbuja, en un mundo paralelo que no es nuestro. Por lo tanto, esperamos hoy día poder dar respuesta y yo la verdad es que los llamo a veces no escuchar todas las recomendaciones de salud que hace el ministro porque claramente ha sido lo que nos ha llevado a esta situación. Hay que cuidarse, hay que lavarse las manos, hay que usar la mascarilla, hay que mantener el distanciamiento físico de otras personas, pero principalmente hoy día, si no llegamos con políticas de trabajo, de desarrollo social, de llegar con un sueldo ético a las familias van a salir a la calle a protestar y a buscar trabajo, porque la caja de mercadería es insuficiente y no corresponde hoy día para poder solucionar el problema. Entonces, también eso va a afectar la salud de las personas, por eso necesitamos políticas que sean del ámbito de la seguridad social, del trabajo, para que hoy día podamos enfrentar esta situación que es una crisis sociosanitaria, ¿cierto? Y que este gobierno ha puesto su interés económico por sobre la vida de las personas. Gracias. Siguiendo la misma línea de la crisis actual y perspectiva, lo más sintético posible ahora sería, compañero Marcos, tiene la palabra, sobre la crisis actual y perspectiva remedial, que ya todas luces ya sabemos cuál es. Ay, sí. Como decía, la crisis hoy día la está resolviendo el pueblo. En todos los lugares se están haciendo centros de acopio sin cámara, sin animadores, sin periodistas, sin payasitos. La solidaridad popular, la gente que se une para comprar juntos, los que asisten a los viejos que están postrados en sus casas, en sus camas. De ahí está viniendo la solución. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que enfrentar es comenzar a decir las cosas por su nombre. Esto es un gobierno de empresarios y el pueblo tiene que darse un gobierno de trabajadores, un gobierno de hombres y mujeres que sepan, que no descubran en medio de una pandemia, uy, que existen pobres en Chile, uy, no sabía que había sectores tan precarios en nuestra sociedad. Gente que sepa lo que pasa en verdad. Trabajadores o médicos que estén en los hospitales públicos sacándose, perdonen la expresión, la cresta de estos días. Tengo un hijo que trabaja en un sector público, que es médico, no lo veo desde que empezó la pandemia no lo veo. Entonces, esa es la gente que hoy día tiene que decir cómo vamos a salir de esto. Este gobierno empresario lo que está haciendo es proteger los intereses de su clase. Imagínense que compró, en vez de comprar a granel, le prefirió comprar a Salle. En vez de mandar los camiones militares a repartir la mercadería, contrató camiones, quizás aquí para que fuera a repartir mercadería, protegidos por camiones militares. Entonces, la solución, valga la redundancia, va a venir desde nosotros mismos. Y por eso que es importante focalizar nuestros esfuerzos, focalizarlo en la solidaridad, pero también focalizarlo en nuestras demandas, las demandas concretas, las demandas que son un golpe al centro del modelo. Por eso exigimos poner fin a las AFP. Por eso que queremos derogar el decreto de ley 3500, porque queremos que con esa plata, que es nuestra plata, que es la plata de nuestros viejos, del esfuerzo y sacrificio de miles de mujeres y hombres, Chile tendría condiciones para enfrentar el futuro de una manera más digna. Por lo tanto, mi llamado
es a no bajar los brazos. Sabemos que tenemos que cuidarnos, pero una vez que pase esta pandemia, Chile tiene muchas cuentas que pasar al sistema político, al gobierno, a los diputados, a los senadores, a todos aquellos que han querido mirar para el lado cuando el pueblo ha dicho queremos cambios reales y verdaderos. Por eso, y con esto termino, decretar el decreto ley 3.500, señor Guevara, es terminar con el hambre. Decretar el decreto ley 3.500 y terminar con las AFP es terminar con un país de injusticia, hambre y miseria que la pagan los trabajadores y las trabajadoras. Bien claro lo que plantea el compañero Marco, el mecanismo legal, el que nos tiene amarrados de pie y mano. Pero se abrió una ventanita, y esa ventanita es la que estamos nosotros todos empujando para poder abrir. Compañera Patricia tiene la palabra, ya para ir dando las últimas palabras y después luego hacer un cierre sobre la crisis actual y la perspectiva de remediales que tenemos acá, que se han planteado igual. Frente a todo lo que está pasando, no solamente en la parte económica, ya está pasando también en nuestras familias. Por ejemplo, cuando Marco dice no veo a mi hijo hace no sé cuánto tiempo, yo hace mucho tiempo que no veo a mis papás, que solamente les tengo que hablar por WhatsApp, que les tengo que hablar por vía conferencia. Entonces, estamos viviendo en un sistema que ya lo hemos dicho y lo tenemos súper claro, que este sistema neoliberal, donde el cambio no va a venir de arriba, no va a venir de los que nos gobiernan. Yo me he preguntado muchas veces, y miro, lo poco que miro, porque siento que ya mirar la televisión no tiene mucho que entregarte, que todo es el mismo, son las mismas personas que te están llevando todo. Mira, los mismos que nos están gobernando, los que votan por lo mismo, son muy pocos los que están como más a favor del pueblo y protegiéndolo y que tienen muy poca voz dentro del Congreso. Entonces, si uno mira y dice lo mismo que se compran las cajas, quién las hace, quién las lleva, quién las reparte, a qué precio se compran, y todo lo que dice Roxana, por ejemplo, yo creo que antes de ayer se llamó un aplauso. Claro que se merecen un aplauso, pero yo creo que hoy día Salud no quiere un aplauso. Salud quiere que realmente esté lo que ellos necesitan. ¿Cómo te explicas tú que en un hospital se estén haciendo las mascarillas con una máquina de coser? O sea, yo creo que eso, cuando lo escuché de mi nuera del hospital, yo dije, es que esto no puede ser. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿cómo nos explicamos que hay un gran porcentaje de contagiados? Bueno, ¿para qué lo vamos a repetir? Que Roxana lo vive todos los días, que tienen que quedarse en su casa porque ya su cuerpo no le da, o porque están contagiados, y porque se han muerto también. No hace muchos días falleció un doctor, ¿y cuándo lo vinieron a decir? Después de varios días que había fallecido el doctor. Entonces, que era del Sotero del Río. Entonces hay cosas que nosotros, yo me he hecho muchas veces esta pregunta, posiblemente el poder económico nunca lo vamos a tener, pero tenemos que luchar por tener el poder político, porque si nosotros llegamos a tener el poder político, vamos a tener una fuerza, pero para eso necesitamos esto, necesitamos la unidad, necesitamos estar asociados entre todos los movimientos que nos afecta que somos el gran porcentaje de la sociedad. ¿Cómo llegar, por ejemplo, cómo hoy día que están haciendo toda esta organización? Es cierto, ya veníamos medio organizados desde el estallido social y desde antes, bueno, nosotros hace rato con las marchas del No Más AFP. ¿Cómo nosotros podemos ahora ir armando este cuento desde los territorios? Y un día Roxana nos decía, o sea, aquí no hay que llevarle la olla y decirle a la persona, tome, ahí está, repártasela, sino que como ellos mismos, desde los territorios, se van organizando y nos vamos organizando. Aquí somos nosotros que tenemos que construir esto, que no podemos esperar que se nos traiga algo, que tenemos que nosotros hacer
hacernos con estas armas que son estas armas sociales que nosotros tenemos y parece que son mucho más fuertes de repente y les duele al gobierno que la arma que ellos nos tiran a nosotros. Entonces, lo otro, la educación. O sea, ¿cómo se explican que esta diputada Camila, no recuerdo su nombre, diga, oye, Camila Flores se esté diciendo... ¿Cómo se les ocurre que en el año 2017 hay un programa educativo y se habla de cambio de la Constitución? Yo ya estoy diciendo que más o menos eso se está haciendo prácticamente, que los niños se están adoctrinando, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces yo creo que la fuerza tenemos que seguirla dando, chiquillos. Nosotros hoy día estamos encerrados, nos tienen aquí, a mí me encantaría que nos pudiéramos estar viendo, que nos pudiéramos haber abrazado, que nos pudiéramos haber dado la mano, pero sabemos que va a llegar el momento, sabemos que esto sí, no va a pasar mañana y a lo mejor nos va a cambiar la vida, nos va a cambiar la forma, pero no nos va a separar, ni nos va a dividir, ni nos va a dejar callados. Y eso es lo que hoy día es lo que nosotros tenemos que ir fomentando y qué bueno que podamos habernos encontrado en este programa, que lo puedan ver mucho más personas. Por ahí se nos dice que bueno que estén estas caras de trabajadores. Entonces, y ver esta forma de vida que hoy día tenemos que no nos gusta, no es que no nos guste, no nos acomoda, no nos lleva a tener una vida realmente digna, tener sueldos miserables, tener pensiones miserables, que es nuestra gran lucha, que es derogar el decreto 3500. Así que, bueno, ¿qué más decir? Que la lucha hay que seguir, no ha terminado. Más palabras, compañera. Se habla de un poder popular, creo que ahora lo tenemos, no hay que soltarnos, nos costó mucho poder encontrarnos, decía por ahí algunas clases, me suena también unas clases de una compañera hace muchos años que me dijo, todo lo personal es político, así que desde ahí, a seguir la lucha. Compañero Jorge, tiene la palabra, lo más sintético posible para poder alcanzar al cierre, frente a la crisis actual y perspectiva de las remediales. El único remedio ya es la esfera política, donde debemos derogar ya el decreto ley 3500, creo yo. Compañero, bien, tiene la palabra. Sí, gracias, Pato. Mira, yo suscribo plenamente lo que dijeron mis compañeros y compañeros, de que si la solución no proviene del Estado, no proviene de las estructuras políticas, la solución tiene que provenir de nosotros, de quienes estamos organizados, de quienes se tienen que organizar y de quienes, digamos, tenemos que seguir insertos en la dinámica social de nuestras comunas o de nuestros territorios. Bueno, se tocó tangencialmente el tema educación. Yo quería referirme un poco a ese tema. Ya todos hemos dicho que la crisis del COVID-19 no ha hecho más que develar la profunda desigualdad social, la profunda desprotección en que nos encontramos los ciudadanos y las ciudadanas, ¿ya? Del pueblo en general. Y bueno, esto también tiene su expresión en la educación. Todos sabemos que el gobierno primero quiso y sigue dando, o querer dar una señal de normalidad, y la educación también lo vimos. Que volvíamos a clase, que adelantaron las vacaciones, que, bueno, un desastre, absolutamente, y ahora hay una incertidumbre muy grande, lo que se une a la crisis económica que están viviendo nuestros alumnos y alumnas, y que, bueno, nos tiene a todos en un estado de tensión permanente. Por ejemplo, se habla de las clases online, efectivamente la estamos haciendo, yo lo estoy haciendo, mi compañera la está haciendo también, mis compañeros de trabajo están todos, digamos, trabajando en este tema online. Pero eso no hace más que acrecentar la desigualdad. ¿Cuántos chicos tienen conexión a Internet? A nosotros mismos nos costó un poco estar todos conectados antes de comenzar este programa, porque se nos cae la señal. ¿Ya? No todos tienen la capacidad que a lo mejor tenemos nosotros de estar acá. Yo puedo estar relativamente tranquilo, muy tranquilo, participando en este programa, pero nuestros alumnos no tienen esa posibilidad. Muchos de ellos se conectan a Internet
cuando su madre o su padre llega en la tarde y les puede pasar el celular para que puedan hacer alguna tarea. Y esa es la triste, pero realidad, digamos, que estamos viviendo, ¿ya? Ya también se habló de las ollas comunes. Acá han proliferado las ollas comunes en nuestro territorio, acá en San Bernardo, y muchos alumnos son los que están ahí participando, son los que están pasando hambre y los que están levantando este tipo de iniciativas. Bueno, ¿por dónde va la solución? La verdad es que quizás ninguno de nosotros tiene la última palabra en decir por aquí va el camino. Pero sí, como profesor puedo decir que hay que educar y seguir educando a nuestro pueblo, poner todas las herramientas teóricas y prácticas que tenemos, que aprendimos cuando nosotros estudiamos, poner esas herramientas al servicio de nuestro pueblo, ¿ya? Para que seamos capaces entre todos de construir una nueva realidad. Y bueno, ¿y qué esperamos en el sector de educación? Y con esto termino. Que se terminen de una vez por todas estas pruebas estandarizadas, este CIMSE. El gobierno insiste en aplicar un CIMSE a fin de año y lo llama de diagnóstico, o sea, un diagnóstico a fin de año. Es súper bien. Sabemos que hay negocios comprometidos, sabemos que la ley de llamada nueva educación pública ha sido un absoluto fracaso, lo dijimos en su momento. Sabemos que la carrera docente, si bien es cierto, mejora la base de las remuneraciones de los profesores que ingresan al sistema, tampoco ha sido un real aporte para el resto de los que ya estamos en el sistema. El sistema de evaluación docente es un desastre, es injusto y es subjetivo. Entonces, como profesores, como yo también formo parte de un sindicato de trabajadores de la educación, entre otras cosas, esperamos también ese tipo de medidas. O sea, para cerrar, reitero lo que dijeron mis compañeros y compañeras, la solución está en nuestras manos. Desde el aula, desde el sindicato, desde el hoyo común, desde los territorios, desde NOMA FP, vamos construyendo juntos y juntas, porque yo creo que, como decía Pato, el concepto clave acá es poder popular. Llámenle soberanía popular, llámenle participación ciudadana, llámenle como quieran. Pero para nosotros, o para mí en particular, sigue estando vigente el concepto del poder popular. Eso. Muy centrado en lo que dice el colega, también soy profesor, me sumo también a tus palabras, Jorge. Estamos en un punto de inflexión bastante grande. Hasta marzo, la revuelta y estallido social, como le llaman, venía abriendo mucho espacio y muchas ventanas. Y no fueron fáciles estas ventanas, sino que a través de la organización popular de base. Así que agradecer a todos los compañeros y compañeras que han estado hoy y nada, invitar a todos los que están al otro lado del ciberespacio a que continúen con esta lucha. Ya la esfera política va a ser en la Cámara de Diputados y Senadores. Está dando vuelta ya los hashtags, derogar del DL y que los empresarios paguen esta crisis. Está más que claro quiénes son los que están a favor y quiénes en contra. Yo creo que es el momento que se definan. Así que, por mi parte, vamos a ir dándole fuerte a esa lucha y dejaría un minuto para el cierre a cada uno y cada una que está acá presente para que cerremos el programa de hoy, que ha sido bastante enriquecedor. Esperamos para todos y todas los que están al otro lado de la pantalla. Así que partiremos con Roxana, el minuto para el cierre y los compañeros después para cerrar ya el programa. Me sumo harto a las palabras que dice Jorge. Nosotros de acá desde Puente Alto, un territorio en resistencia, como decimos nosotros, la organización ha sido la base desde antes, desde la revuelta y desde hoy día, tanto la organización hoy día de la población, de los territorios, pero también el trabajo. Creo que va a ser la forma, y hoy día quizás la pandemia y esta crisis nos va a haber abierto una posibilidad de derrocar también a la AFP, porque se ha visto, y como dice el compañero, está desvelado y se ha desnudado, ¿cierto?, el modelo hoy día en la pobreza, en la enfermedad y en la desigualdad que hoy día está pasando el pueblo chileno y también los otros pueblos que habitan en el territorio. Así que el llamado a nosotros va a ser organizarse en todos los ámbitos y espacios que hoy día sean posibles y dar
y resistir en realidad, dar resistencia hoy día, ¿cierto?, a esta crisis y poder, después de resistir, volver a salir a la calle y a pelear por nuestros derechos y que podamos derrocar, ¿cierto?, a este gobierno y al modelo neoliberal que hoy día gobierna Chile. Un abrazo para todas y todos. Muchas gracias, compañera. Ahora, compañero Jorge, unas palabras al cierre. Como decía al principio, agradecer esta invitación. Yo creo que una de las características que tiene el movimiento No Más AFP o la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP es justamente tratar de llegar a todos los espacios, aquellos que no militamos en partidos políticos, aquellos que estamos en la base social, a lo mejor haciéndolo bien, haciéndolo mal, cometiendo muchos errores, pero tratando de sostener un trabajo. Entonces, agradecer este espacio también en nombre de mis compañeros y compañeras de No Más AFP de San Bernardo, que se le dé la oportunidad a la periferia, ¿cierto? A la periferia que lo estamos pasando bastante mal con esta pandemia. Y nada, por reiterar que el camino es la lucha, el camino es la organización, el camino es la autonomía, el camino es no permitir que seamos utilizados por intereses que son ajenos al movimiento social, que son ajenos al movimiento político, porque nosotros también hacemos política, ¿ya? No porque seamos no militantes, estamos, digamos, haciendo algo distinto a la política. Lo que nosotros hacemos es muy político, es profundamente político, porque estamos tratando de develar, como dicen los sociólogos, de develar cuáles son los mecanismos de dominación, los mecanismos de poder que nos tienen bastante, digamos, afectados, como ya se describió acá. Así que en eso estamos, en eso seguiremos estando, como digo, con muchos errores, pero también con la convicción y con las ganas intactas. Así que eso, compañero, muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, colega además. Patricia, el minuto para el cierre. Adelante, tiene la palabra, compañera. Dedicar a que nuestro movimiento no va a quedar callado. Vamos a seguir hasta terminar con las AFP. Dar las gracias por el espacio a Punto Social y que quede muy claro, los acuerdos nacionales no se hacen de arriba, los acuerdos nacionales se tienen que hacer desde los territorios. Así que como hace pocos días se hizo este acuerdo, que les quede claro que nosotros no estamos en condiciones de aceptarlo. Creo que se tiene que mirar, como lo hemos dicho en este espacio, los territorios. Ahí es donde está la lucha, a seguir organizándonos, a seguir tomándonos todos los espacios que más podamos. Yo he dicho muchas veces, hoy día nos estamos movilizando a través de las redes sociales, aunque a veces nos cuesta un poco. Yo no estaba muy acostumbrada a esto y me ha costado, pero creo que hay que darle, y es lo que tenemos en este momento. Dar las gracias, Patricio, ojalá se vuelva a dar esta oportunidad, y a los participantes, a los que nos escucharon, y que les quede, que ellos sepan que nosotros seguiremos y que se sumen a esta lucha para terminar con la AFP, para derogar el decreto 3500, para que la vejez sea digna en este país y el día de mañana tengamos un país justo. Eso. Gracias a ti, Patricia, por los años de lucha y todo lo demás. Palabra al cierre, compañero Marcos, tiene la palabra. Gracias. Bueno, yo solo sostener de que la Coordinadora Nacional No Más AFP ha implementado todas las formas de lucha. Hemos paralizado, hemos llamado a jornadas de protesta, hemos hecho marchas multitudinarias, hemos hecho un plebiscito, hicimos un acampe en los tribunales de justicia durante casi más de 2 semanas, llevando adelante esta consigna de No Más AFP. Poco a poco, algunas autoridades, especialmente algunos senadores, 5, 6, y ahora ya van cerca de 60 diputados que se han comprometido con la derogación del decreto de ley 3500. Por lo tanto, para nosotros toda forma de movilización, toda forma de presión es válida.
y quiero ser tajante, y quiero que la gente lo escuche. Nosotros aún tenemos un mínimo de poder, un mínimo. ¿Cuál es ese mínimo de poder frente al modelo, frente al sistema? Que tenemos que votar, que ellos dependen de un voto para estar ganando los millones que ganan algunos ya por 30 años, como el senador Letelier, que no ha suscrito la derogación del decreto de ley 3.500, como el senador Girardi, que no ha suscrito el decreto de ley 3.500, como el senador Osandón, como el senador Alaman, que son senadores de Santiago, que no han suscrito el decreto de ley 3.500. Hoy quiero ser categórico y quizás enfático. Hoy día o se está por derogar el decreto de ley 3.500 y terminar con las AFP, o se está a favor de las AFP. El pueblo ya lo dijo en marchas, en movilizaciones, en jornadas de protesta, y lo ha dicho de 1000 formas. Hoy necesitamos que aquellos que se dicen honorables le hagan honor a ese adjetivo. Y por una vez, aunque sea por una vez, legislen en favor del pueblo. Les vamos a pasar la cuenta a quienes no quieran derogar el decreto 3.500. Les vamos a pasar la cuenta y se van a quedar sin dieta, sin privilegios y sin trabajo, porque el pueblo lo ha dicho y lo ha dicho fuerte y claro. Vamos a terminar con las AFP. Eso quería decir, fuerza, cuídense y a resistir. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por estar compartiendo este conversatorio, un espacio que, como dijo Marco, como nos conocimos en el acampe, fue un territorio liberado. Ahora nos queda solamente este territorio del ciberespacio para poder organizarnos. Así que nada, a seguir la lucha. No olvidar que en octubre, si las votaciones se dan por sobre un 75-80%, ya verán quiénes tenemos la palabra y quiénes tenemos el poder. Así que yo me sumo al pueblo trabajador, soy parte de aquello, y solamente decir que arriba los y las que luchan y saludar a los nuevos comunales que se están formando en los territorios. Saludo a La Granja, saludo a Padre Hurtado, mi tierra, así que un saludo fraterno, y buenas noches, y a ver si nos vemos en nuestro próximo capítulo. Muchas gracias a todos y a todas. Chao, que estén bien. Buenas noches, que estén bien todos, a cuidarse.